Queda abierta la sesión. Bienvenidos, señores académicos, señores invitados. Le pido el favor al señor secretario de dar lectura al orden del día para el día de hoy. Buenas tardes a todos, señor presidente. El siguiente es el orden del día para hoy, jueves 25 de abril del año 2024. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 004 del 18 de abril del año 2024. Tercero, lectura del currículum del doctor Eduardo Adolfo López Villegas. Cuarto, presentación del trabajo Eclipse del nexo de causalidad por el doctor Eduardo Adolfo López Villegas. Quinto, respuesta a cargo del académico de número doctor Orlando Pérez Pinzón. Sexto, comentarios y aportes de los asistentes a la reunión. Séptimo, toma de juramento, entrega del diploma e imposición de insignias. Y octavo, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Queda a la consideración de los señores académicos. Se aprueba el orden del día. Queda aprobado. Señor presidente, el siguiente punto es presidente de la presentación del trabajo Eclipse del nexo causalidad por el recipiendario Eduardo Adolfo López Villegas. Tiene la palabra el doctor Eduardo Adolfo López Villegas. Agradezco la asistencia a ustedes en este recinto, aquí estamos por las redes, para escuchar mi trabajo, que espero esté a la altura del rigor que se debe tener para esta promoción de miembro, correspondiente al miembro del número con el que me honro la academia, y trabajo que tiene una forma escrita que ya está en manos del doctor Orlando Pérez, a quien agradezco de antemano el haber asumido la respuesta a las palabras que ustedes escucharán, y presentación sucinta y oral que haré para ajustarme a los tiempos breves que exige la celeridad de la vida actualmente. Mis reflexiones filosóficas son propias de una academia de jurisprudencia y plenamente justificadas porque están inmersas en el Instituto de Responsabilidad por Daños, pues como verán es una respuesta a las consideraciones que tuvo la Sala Civil de la Corte Suprema en la sentencia 002 del 2018 para fundamentar el giro de la jurisprudencia de responsabilidad de causabilidad adecuada a la responsabilidad normativa objetiva. Este trabajo en lo que voy a presentar no es exactamente de responsabilidad por daños, pero hace parte de uno mayor que he llamado el eclipse de la causalidad, del nexo de causalidad, entendiendo que es una advertencia a cómo nos estamos deslizando desde la responsabilidad subjetiva a la responsabilidad objetiva, que debería estar confinada a unos límites excepcionales por virtud de una forma encubierta de dilucidar responsabilidades subjetivas, pero en donde se eclipsa la causalidad haciendo ese deslizamiento que he mencionado, y que diagnóstico que hago a partir de tres tipos de sentencia. Uno, de las sentencias de la sala laboral, a quien le corresponde responder las reclamaciones que formulan los trabajadores frente a la responsabilidad del trabajador que actúa culposamente. Quiero decir aquí, agradezco al doctor Juan Rafael, al doctor Saúl, al doctor José Celestino, en nombre de la academia se me había pasado, y a la presencia de mi señora Sonia Acuña y de mi hija Valeria, aquí presente, y a todos ustedes en esta ceremonia. Y decía yo que es la responsabilidad laboral que, a pesar de que se dicta bajo las argumentaciones de dilucidar una responsabilidad con culpa del empleador, termina aplicándose una responsabilidad objetiva
por fallo en el sistema de seguridad social en el trabajo. Otro tipo de sentencias es una en la que se le impone a una empresa unas obligaciones laborales en una dimensión nunca antes vista y que seguramente no se volverá a presentar, que es a la Federación Nacional de Cafeteros por responsabilidades de las obligaciones pensionales de la flota mercante colombiana, y en la que se debía dilucidar la responsabilidad a partir del tono de la actuación de la entidad controlante sobre la entidad controlada, pero que termina en lo que se redacta una responsabilidad objetiva donde no queda claro el nexo de causalidad. Y una tercera sentencia, que es la de la Sala Civil, en donde toma una fundamentación filosófica que es objeto de esta conversación. Quiero referirme a lo que expresamente dice la Corte y que es motivo de mis inquietudes, los apartes de ella. Es la impotencia de los jueces para identificar el nexo causal entre los acontecimientos que interesan al proceso. En suma, no se debe a falta de conocimientos jurídicos, sino a que el problema de la causalidad ha sido planteado por la tradición jurídica en términos filosóficos que trascienden los límites especializados del derecho. De ahí que el derecho tiene que depurarse, desprenderse del rezago metafísico que tradicionalmente ha impregnado sus institutos. Bueno, pues esta es una declaración de la Sala Civil que uno tiene que decir de manera general que es soberbia, en el sentido de que ellos asumen la modernidad y consideran que quienes le antecedieron vienen de las tinieblas metafísicas, y que lo hacen además bajo una acusación que resulta increíble, que es jueces que se han entendido, que han hablado con la filosofía. Bastaría uno mirar qué es el derecho, acudir a Habermas para que nos diga cómo caracteriza la institucionalidad jurídica, y encontrar que Habermas dice: el derecho tiene de las más altas racionalidades, y por una razón principal, porque sus reglas, sus cánones que se asumen como ciencia están entrelazados con motivos morales, y que por tanto la reflexión filosófica tiene que suceder permanentemente. Entonces, a cuenta de que viene la Corte a decir que está mal que un juez o que un abogado pueda hacer elucubraciones de carácter jurídico, porque ha sido de alguna manera también el tono con que los científicos, en su momento de euforia, en el momento en que avanzan en el conocimiento, consideran que ya se pueden desprender de la filosofía y de la metafísica. Aquí conviene recordar las palabras de Alfred Adler, que decía, refiriéndose a esa situación, inclusive por consideración, decía que los científicos veían anteriormente a los filósofos como delincuentes, pero ya los tratan simplemente como unos enfermos que deliran y que dicen cosas extrañas. La filosofía y el derecho, aquí utilizo las palabras de un filósofo alemán hermanado con Habermas, Appel, que considera que es ineliminable la complementariedad entre los principios irreductibles de la filosofía y los principios o los supuestos contingentes del derecho. Ciertamente de los filósofos de los científicos se puede tomar el que avanzan, desarrollan, dice que progresa la humanidad sin mirar la filosofía, sin razonar hacia dónde va el progreso. Por esa razón, ese mismo filósofo Appel dice, es que ese reduccionismo científico-tecnológico sin reflexividad axiológica
es la que nos ha conducido al desastre ambiental que hoy vivimos. ¿Qué toman entonces esta decisión de la Corte con respecto a los científicos? También toman una actitud que es el reduccionismo epistemológico. Los científicos positivistas, en la medida en que se encontraban aspectos que demostraban que la verdad no era absoluta, que la verdad era frágil, acudían a reducir el campo epistemológico en que valdría el principio de la verdad. Esa misma lógica reduccionista es la que utiliza la Sala Civil cuando hace el giro de la responsabilidad adecuada a la responsabilidad normativa objetiva, en el sentido de decir, con una consideración más o menos en estos términos, es el estudio de la causalidad. Algunos filósofos lo han dicho, es que es imposible realizarla, comprender todas las causas. Es inextricable, es una expresión que utiliza la sentencia, también tomada de un filósofo, y entonces acude a dar el giro de la jurisprudencia de la responsabilidad de causalidad adecuada. Y entonces aquí quiero mencionar que honrosamente me está escuchando el padre de esa sentencia de la que dan el giro, la sentencia del 2002, el doctor Jorge Santos, además doctrinante de la responsabilidad. Y entonces hacen este tipo de reducción, que es, como yo no puedo como juez, o mejor, yo debo evitar el riesgo de analizar la totalidad de las causas en su mundo natural, yo me debo limitar a las que me pueda señalar el derecho, debo mirar ese fenómeno a través de los reglamentos jurídicos. Aquí, para ilustrarlos, la controversia era contra una empresa de energía eléctrica que formulaba la familia de quien se había electrocutado, y esa responsabilidad normativa objetiva diría: solamente debemos mirar dentro de las causas aquellas que se puedan derivar del comportamiento del eventual responsable y de la víctima, que para el caso específico era una torre levantada a una distancia no reglamentaria de casas de habitación, y una casa de habitación que se había construido en un tercer piso sin autorizaciones de planeación municipal, situación que reducía completamente ese universo de causas a ese punto específico. La ciencia, el derecho, tiene que tomar prestados y no puede renunciar a analizar las situaciones tomando los conocimientos de otras ciencias, de la administración, de la economía, de las ciencias naturales, para poder comprender un fenómeno de la vida. Lo que sí no puede tomar prestado es lo que propone la Sala Civil, que es, lo dice en alguna parte de la sentencia, que juzga prudente que se deje guiar el derecho por los avances de la ciencia, por las lógicas no clásicas, desconociendo que el derecho tiene su propia forma de argumentación, su propia forma de razonamiento. El hacer un llamado a acoger el derecho a los neopositivistas no tiene sentido si nosotros revisamos cuáles son los postulados de los neopositivistas, que dicen: el mundo es exterior al hombre, el mejor modo de conocer ese mundo es a través de la ciencia, solo hay ciencia si hay afirmaciones verificables y puedan formularse leyes que prevén el futuro. ¿Qué elemento de esos corresponde al derecho cuando los hechos inclusive son el comportamiento humano, que son hechos culturales, si se pudiera decir, y que a las que se tiene que aplicar con todo rigor esa observación que había hecho Nietzsche, inclusive para los hechos de la ciencia? Realmente no existen hechos,
lo que existen interpretaciones, e interpretaciones que son múltiples en el mundo del derecho y que carecen de ese elemento externo modélico que pueda utilizarse como referencia para decir esto es lo correcto o no lo correcto. La filosofía y la epistemología han elaborado para el derecho una muy sólida hermenéutica por la que se debe guiar con los silogismos retóricos y realmente a ella no se puede sustituir por lo que enseña el neopositivismo. Una segunda reflexión de la que me ocuparé es la utilización en su conjunto de observaciones como debilidades de la responsabilidad de causalidad adecuada, es lo que considera es el nexo de causalidad. Haciendo esta reflexión, baste recordar que el nexo causal no es un objeto percibible por los órganos de los sentidos para admitir de manera concluyente que no es un elemento susceptible de demostración por pruebas directas, sino por las inferencias lógicas que el juez realiza a partir de un marco de sentido jurídico que le permite comprender la evidencia probatoria para hacer juicios de atribución. Bueno, aquí encontramos, si hablamos de reflexión soberbia, que esta es una reflexión de humildad en el sentido de los jueces, y qué bueno que eso se tomara por todos, que fuera una práctica filosófica cotidiana, estar analizando de dónde provienen sus juicios. ¿Cuántas sentencias nuestras se han redactado y dejan por fuera el motivo determinante del sentido de la decisión? Se explayan en hacer análisis de los hechos, de las pruebas, pero no dicen, dejan oculto y además son inconscientes los sesgos, los prejuicios, las actitudes que han tenido para esa calificación. El reflexionar cómo formo mis juicios se relaciona directamente con uno de los problemas más extensos y más profundos de la filosofía en todas las épocas de nuestra filosofía, desde los presocráticos han tratado de dilucidar qué somos nosotros, qué es el cuerpo humano, y ha sido a través de dos paradigmas. El paradigma monista, que tuvo un gran cuerpo, una gran formación en esa escuela que determinó por varios siglos en nuestro pensamiento occidental, que fueron los estoicos que establecieron los fundamentos de esa manera única en la que se debe entender el conocimiento humano, y era, dijéramos, uno de los sistematizadores más importantes del estoicismo, es Crisipo, y quien afirmaba que el alma, del nombre hegemonicón, es una sola la que piensa, la que juzga, la que siente, la que representa. Y para poder concluir en lo que a nosotros nos interesa de cómo se forman los juicios, dice: el logos se une con la fantasía, que es la representación derivada de la excitación de los sentidos, para formar los juicios. Y hay otros dos elementos establecidos con anterioridad a Crisipo, que son de Aristóteles, que establecen un concepto de percepción, en donde la percepción no es, como después ya lo veremos, es simplemente la observación, la afectación directa que puedan tener nuestros sentidos, sino que en esa afectación ya puede haber incorporado algo del intelecto humano, y eso se llamaba entonces desde Aristóteles, y que viene hoy todavía funcionando, que es la percepción proposicional, que es cuando yo miro a alguien, yo no solamente veo a una persona que está ahí,
sino que la conceptualizo con mi historia, mis conocimientos, y digo, ese es un ser humano, es amigo mío, y en fin, así lo incorporo. Y otro segundo elemento también de Aristóteles que es decisivo en esto que estamos hablando es: toda epistemología tiene una ontología que le corresponde, y a Aristóteles le correspondió dar un giro al pensamiento platónico que, recordemos, para él las ideas era la realidad, y las ideas funcionaban en cuanto fueran eternas e inmutables. Y lo que propone Aristóteles en contra es: no, mire, cuando yo percibo a un ser, percibo su esencia, y esa esencia es la que determinó lo que esa cosa era antes, lo que es hoy y lo que va a ser después de que se extinga esa esencia, para poder hacer una afirmación que posteriormente, que es el conocimiento de las cosas, es conocer sus causas. Tan contundente es esta afirmación que se traslada al lenguaje común. Si uno mira el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la definición de ciencia es conocer las cosas por sus principios y por sus causas. Pero ese pensamiento monista del cuerpo se fracturó, se empezó a erosionar en ese concepto que predomina dentro de nosotros, que es cuerpo y alma, y que tiene tanta importancia que una de las autoridades históricas más importantes de la antigüedad, Peter Brown, considera que cuando la forma de pensar sobre el cuerpo bajo el paradigma monista es vencido por el dualista, ahí es donde se termina la Edad Antigua y empieza el medioevo. Se jerarquiza, y no solamente por la filosofía platónica, ya por el neoplatonismo, sino por el cristianismo, el de San Pablo, que es el punto de partida del cristianismo con el judaísmo, donde se exalza el cuerpo como aquel, como el espíritu, como el elemento que nos permite conectarnos con la espiritualidad, con la divinidad. En cambio, el cuerpo es lo corruptible, es la fuente de engaño, es el vicio, es nuestra cercanía con la animalidad. Dijéramos, ese concepto cuando se impone da el cambio de época, y que en lo que a nosotros nos interesa es en epistemología. Cuando se inaugura la Edad Moderna, Descartes entonces lo asume bajo dos conceptos, que son la res cogitans y la res extensa, y que tiene importancia para lo que nosotros dice, para darle contenido a la res cogitans, y en ese proceso de cómo entendemos y cómo conocemos, qué aporta el espíritu y qué aportan los sentidos. Descartes dice es que nuestras facultades innatas, la de la geometría, nos permite ver las cosas en el espacio, la de las matemáticas que contabiliza y numera nos permite ver el tiempo, y lo particular de lo que plantea Aristóteles, lo que plantea Descartes en términos de Leibniz, es dos mundos completamente fracturados. Dice Leibniz que se refiere a un mundo interior sin ventanas y a un mundo exterior clausurado. Eso no podría funcionar, eso era contraevidente. Kant avanza en ese proceso y establece un puente entre ese mundo interno y el mundo exterior de las cosas, y le da un giro al concepto de cosas. Dice: las cosas no existen per se, las cosas no son autónomas, las cosas existen en la medida en que son percibibles, y agrega otro elemento necesario para el conocimiento que aporta la mente de sí a el conocimiento, en ese otro elemento de las ciencias, que son las ciencias naturales. Y dice:
existen conocimientos a priori sintéticos, porque el hombre tiene entre sus categorías mentales el principio de la causalidad. La ciencia de la naturaleza se organiza porque se organiza en una cadena de causas y de efectos. Simplemente así, de manera saltona, mencionar que la fenomenología alemana fue de gran peso en el conocimiento, y la fenomenología partía de tratar de conocer el mundo a partir de cómo se le revela a la conciencia. Pero para decir cómo se revela la conciencia, habría que poder descubrir ese momento cero, el momento en que el espíritu no lo contamina la experiencia. Husserl dijo: yo voy a encontrar ese momento. Él se declaró inicialmente cartesiano y después llegó a la conclusión y dijo: no, esto es imposible. El espíritu no se puede reducir, no puedo privarlo de su carnalidad, que es la expresión. Debo considerar al hombre como un hombre vivo, el Leib. A mí la profesora de alemán, acá está la doctora Karina, espero que lo haya pronunciado bien, el ser vivo. Dijéramos que entonces yo no puedo estar conociendo como un estado de pureza, sino en mi conocimiento influyen todas las habitualidades, todas las relaciones, y yo no puedo tener ese momento preciso. Bueno, lo cierto del caso es que el avance mismo de la ciencia, la psicología, hoy tiene incorporado dentro de su concepto de ese proceso de conocimiento una zona de transición donde se funde lo que viene de los sentidos y lo que viene de la mente, donde viene la imaginación, la percepción, el juicio, el pensamiento, y hay una fusión que no tiene sentido separarla como así se separaba, y que sigue reinando la filosofía. Ginás, que estudió el cerebro, quiso plantear en su libro el descubrimiento de la ciencia con la que prácticamente se desterraba la epistemología, que es poder descubrir qué es la conciencia. Ellos que han escaneado el cerebro tienen mapas de cómo funciona el cerebro, entonces trataron de decir: es que la conciencia, y es el concepto que no fue recogido por nadie, no se ha avanzado en eso, la conciencia es la contemporaneidad de todas las percepciones que generan esa creación de conciencia. Esa sincronización no se ha admitido como tal. Entonces, así en resumidas cuentas, la afirmación de la Corte no puede ser admitida en el sentido de esa reflexión de encontrar debilidad en la responsabilidad adecuada, en un nexo de causalidad que no se percibe, haciendo una afirmación que, como ya hemos visto, uno no puede hacer una reflexión sobre el nexo de causalidad percibible o no percibible, porque por cualquier corriente filosófica uno encuentra que es que el nexo de causalidad es la percepción misma, o es una condición del conocimiento de las ciencias, y no puede estar simplemente siendo considerada como una cosa. Y además, entonces, de ser un diagnóstico equivocado, la receta resulta anodina, porque lo que se pretende es: señores jueces, eviten esas subjetividades tratando de resolver los problemas de las causalidades, y además, si se admitiera que fuera solo una inferencia lógica, despréndase de eso y déjenlas en manos del legislador, que sea lo que determine el marco de las causalidades. Está ofreciendo algo que no resuelve, porque la misma inferencia lógica debe ser, y entonces así se ha desarrollado también el conocimiento filosófico. Ya lo dijo Nietzsche: no existen hechos sino interpretaciones. Wittgenstein, que es uno de los inspiradores del Círculo de Viena en los filósofos neopositivistas, a cuyo favor llama la Sala Civil,
advierte, dice es que las cosas no existen, lo que cuenta para la ciencia son los hechos, y los hechos son lo que se dice de las cosas. Para ser ilustrativo, la nada es nada, pero ya decir que la nada es nada es una afirmación sobre la nada que la hace hecho. Y la última observación, y con la que finalizo, es que de nada se desprende y nada resuelve la Corte Suprema en ese proceso de depuración del pensamiento, cuando hoy existe una clara tendencia a admitir que los pensamientos son objeto del pensamiento, que los pensamientos deben tener el mismo tratamiento de los hechos. Eso es lo que propone Marcus Gabriel, filósofo reciente alemán, el tratamiento. De esa manera, entonces, lo que propone la Corte no debe ser admitido. Señores presentes, académicos, muchas gracias. Creo que ha sido muy placentero para todos los presentes escuchar la conferencia del doctor López Villegas, especialmente por esa incursión en los conocimientos filosóficos, pues realmente nos ha paseado, además por gran parte de la historia de la filosofía, comenzando desde los presocráticos y terminando en la ciencia de la fenomenología moderna. Realmente ha sido una exposición maravillosa desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista filosófico. Muchas gracias por la atención. El siguiente punto de orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto es el quinto y corresponde a la respuesta a cargo del académico del doctor Álvaro Orlando Pérez Quinzo. Señor presidente de la Academia, señor primer vicepresidente, señor secretario, señores académicos presentes, presencial y remotamente, familia, invitados especiales, auditorio en general. ¿Qué podría uno decir después de lo que vio? Pues sí, algunas cositas, pero realmente todo quedó tan claro que es, como dice el señor presidente, un repaso, con otras palabras, del gran problema desde Sófocles hasta nuestros días. El derecho natural, el Dios naturalismo o el positivismo craso. Es decir, he leído con mucha atención las referencias que hace el doctor López a la decisión del 2008 de la Corte Suprema de Justicia, y la verdad me sorprende. Me sorprende por una razón elementalísima, porque la Constitución política dice todo lo contrario. La Constitución no prohíbe pensar filosóficamente, lo contrario. El artículo 230 es nítido. Los jueces en sus acciones están sometidos al imperio de la ley, entendiendo por ley el derecho, no solamente un formalismo que se llama ley, emanado del Congreso de la República en nuestro caso. Dice inicialmente imperio de la ley, y agregan, algunos estudiosos dicen que no es inciso segundo, sino la continuación del primer inciso del artículo 230, como instrumentos o mecanismos auxiliares, todo lo que es filosofía, la equidad, los principios generales del derecho, la doctrina seria, por supuesto, la jurisprudencia. En materia de justicia, el primer llamado a hacer filosofía es el juez.
Pero además olvida la Corte, me estoy metiendo en terrenos que no conozco mucho, pero más o menos adivino, que una sentencia no es producto de un juez. Una sentencia la escribe el juez, pero es producto de lo que le enseñaron en la universidad al juez. Es producto de los libros que ha leído. Es producto de lo que le dicen los protagonistas del proceso correspondiente. Es producto de lo que dice el demandante, de lo que dice el demandado, de lo que eventualmente, según el caso, pueda decir la persona demandada o denunciada. Una sentencia de un juez no es obra suya exclusivamente. El juez tiene que oír y dirimir, desde luego, con sus conocimientos también. Entonces me sorprendía la afirmación de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia precisamente por eso, porque está sacando del debate judicial a todo el mundo. Pero bueno, con eso iba a terminar. El doctor Eduardo López corre un gran riesgo al encomendarme esta honrosa misión. Pero como amigo, pues la acepto. Asumo las consecuencias, porque lo que ha hecho, lo que ha expuesto, es una carga de filosofía, sociología, antropología, derecho y hasta la última psicología en debate. Y no es extraño, ¿no? El doctor Eduardo López, uno lee su libro de argumentación, ¿no? El derecho y la argumentación. Y sus artículos, ¿cómo se llamaba esa hermosa revista? ¿O se llama Eje 21? No lo leía. Es un académico universal, no es un abogado de montón. Yo lo sabía y lo acabo de corroborar. Es un hombre que piensa más allá de lo que pensamos la mayoría de los abogados, es decir, en la ley. Porque recordemos cómo desde cuando entramos a la universidad empiezan a enseñar los profesores, regla general, desde luego, leyes, artículos. Unos profesores mejores que otros, desde luego, por diferentes contenidos. Y aquí obedece eso. Estamos recordando entonces a Kelsen, ¿no? Que hizo mucho bien, pero también tapó muchas cosas. Teoría pura del derecho. El derecho no es una pureza. El derecho no es solo dogmática. El derecho es eso, filosofía. Filosofía por un término elemental, ¿no? Explicación de las cosas. Dentro de las cosas, los seres humanos, las ciencias, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros nos fuimos acostumbrando entonces a que el derecho era lo que eran los códigos. Es un instrumento importante, por supuesto, es el punto de partida, pero no es todo el derecho. Yo recuerdo por ahí a un señor alemán que dice que lo opacaron mucho, especialmente Kelsen, precisamente, Eugene Herrich, el creador de eso que llaman el derecho vivo. Eso es viejísimo, pero está de moda últimamente. Oh, nueva moda o nueva ola. ¿Por qué?
porque el señor por allá parece que escondido no físicamente, sino intelectualmente, lograba escribir sus ensayos, sus libros sobre el derecho vivo. Y demostraba cómo el derecho no era la ley, sino la sociedad. El derecho vivo es indiscutible. Nosotros no podemos decir que el derecho es lo que afirman los códigos, perdón. El derecho es lo que pasa con los seres humanos. Bueno, hizo camino el planteamiento del profesor Erlich, pero no tanto realmente. Y hay quienes atrevidamente dicen, no, es que escribía muy mal. Pues claro, cuando a uno no le gusta una persona, pues la oye y la lee mal. Pero otras personas, yo recuerdo también por allá leyendo alguna vez una obra sobre hermenéutica, y también hermenéutica jurídica, un señor Schleiermacher, que nos abría los ojos como para decir la hermenéutica, en nuestro caso la interpretación jurídica, no es la búsqueda del sentido de la ley, es la comprensión de lo que quiere decir quien hace la ley. La ley natural, entonces, digamos el naturalismo, y la ley positiva siguieron en disputa. Discusiones, libros, conferencias, etc. Muchos libros hay sobre el tema, hasta que llegó un momento que dijeron, bueno, está triunfando el positivismo, pero no lo podemos permitir. Y nació el justnaturalismo nuevo, o neo-justnaturalismo. Pero obviamente los debates continuaron, ¿no? Naturalistas, utilistas y los positivistas. Llegó un punto en que tal vez el cansancio intelectual de los estudiosos dijo, busquemos una tercera vía. Trabajemos de otra manera. Uno no alcanza a decir si tenían la razón filosóficamente hablando o si era cansancio realmente. Y entonces nacieron nuevas propuestas. Se voy a hablar tanto de esto y aparece un señor criticado y aplaudido, Radbruch, del que nos hablaban también todos los profesores de la universidad, con sus teorías de la justicia. Aparecieron las teorías de la argumentación, estoy hablando de años atrás, desde luego, y apareció ese trabajo tan intenso, tan importante, especialmente con origen norteamericano, de los principios generales del derecho, aplicables para resolver lo que llaman casos duros, casos difíciles, casos que no se pueden responder con tranquilidad, etcétera, etcétera. Y entonces volvimos a lo que es el punto de partida, que son los principios universales del derecho. Y claro, uno se acuerda de Ulpiano, Papiniano, el Vigesto, las institutas de Gallo y todo eso, porque así se fue formando el derecho por parte de estos señores, observando lo que sucedía en la vida diaria, inicialmente de Grecia y luego de Roma, ¿no? Porque como se sabe, la cuna del derecho es Grecia, no Roma. Solo que Grecia no fue imperio, Roma sí fue imperio, y entonces pasa la historia. Eso no quiere decir que los romanos no eran importantes, claro que sí, por supuesto que sí. Y hoy se está debatiendo mucho con fundamento en eso que llaman los estudios críticos del derecho.
no porque sean críticos, sino porque la evidencia es esa. Nosotros no podemos seguir trabajando mirando el comportamiento de un ser humano y adecuándolo a una normativa. Hay que mirar la sociedad primero que todo. Hasta hace unos años, cuando decía la principal fuente del derecho es la sociedad, inmediatamente los juristas decían: están locos, ¿cómo van a decir que la sociedad es la ley? Pero la ley, ¿qué hace? Sociedad, toma la sociedad. Los estudios críticos del derecho norteamericanos básicamente debaten con los análisis puramente económicos del derecho, esos que refutan cualquier postura filosófica, por supuesto. Se oponen al positivismo empirista y captan el derecho como un conjunto de reglas sociales, no como un conjunto de leyes. Una cosa son las reglas sociales, otra cosa son las leyes, que ojalá coincidieran, por supuesto, pero no siempre coinciden, porque una cosa es el hombre en sociedad, otra cosa es un conjunto de personas que nos representan sentados haciendo leyes en cumplimiento de determinados intereses. Los estudios críticos del derecho, hasta donde se sabe que tampoco son nuevos, pero tienen plena vigencia, constituyen el último paso que se está dando para superar ese famoso dilema, el diosnaturalismo y el positivismo. En el 2018 lo superó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Agraria y ahora Rural, ¿no? Ya le agregaron algo. Bueno, y entonces la curiosidad lo lleva a uno a mirar algo de derecho civil en nuestra jurisprudencia. Yo encuentro porque la volví a buscar y la había revisado, bien interesante, que dice precisamente una cantidad de cosas bien importantes que me voy a permitir leer sin cansarlos. Precisamente como fundamento, entre otros aspectos, pero como principal, el enriquecimiento sin causa, desde luego en materia civil. Dice la Corte, en el año 2009, según se observa, los principios jurídicos son un acumulado de saber práctico que sirve de guía a las acciones humanas. En su estructura lingüística son enunciados normativos prescriptivos del deber ser deontológicos. Hay en ellos mandatos, prohibiciones, permisiones o valoraciones implícitas que no tienen como función describir la realidad, sino ser guías para las acciones humanas o exhortaciones al logro de metas social e individualmente deseables. Puntos suspensivos. En verdad, los principios ingresan al torrente jurídico como lo hacen las palabras al idioma, es decir, surgen en la práctica común. Su existencia depende del uso y de la adhesión de los hablantes. Así, cuando las academias de la lengua intervienen, lo hacen para reconocer un hecho, el uso. Transpuesto a los principios, cuando el legislador o los jueces aplican el principio, o este ha sido consagrado en fórmulas legales o constitucionales, es decir, se ha positivizado, se produce apenas la verificación de una existencia irrebatible, pero este acto de reconocimiento nada añade en su validez formal, pues su fuente y existencia es puramente axiológica. Puntos suspensivos. Por ello, la consagración legal o constitucional de un principio en nada altera su esencia, pues sin negar la fuerza simbólica y retórica que tiene la recepción positiva en un ordenamiento, su existencia no puede quedar subordinada a ese reconocimiento y en todo caso, ni el legislador
ni el propio constituyente podrían simplemente aniquilarlos. La presencia de un principio en un cuerpo legal o constitucional sería una muestra de adhesión política, pero jamás podría decirse que en ese momento comienza la existencia del principio. Así, por ejemplo, si el principio de buena fe toma lugar en una constitución, el retiro posterior de la carta política o de aparte de ella jamás podría tener como efecto normativo la autorización para obrar impunemente o de mala fe. Puntos suspensivos. En lo que a Colombia concierne, a lo largo de la historia jurídica han sido diversas las soluciones planteadas en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia en busca de llenar el vacío que deja la falta de ley escrita para solucionar un caso en conflicto, y en cada solución se asoma el matiz propio del transitar filosófico, político y social de cada época. Punto suspensivo. Como se ve en el derecho colombiano, aquí la Corte explica todo el desarrollo de las posturas filosóficas, especialmente sobre los principios generales del derecho. Como se ve en el derecho colombiano, en el artículo 4 de la Ley 153 de 1887, se alude a que los principios del derecho natural y las reglas de la jurisprudencia servirán para ilustrar la Constitución en casos dudosos. Pero además de remitir a los principios del derecho natural, el modelo o sistema colombiano consagra en el artículo 8 de la Ley 153 que cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulan casos o materias semejantes, y en su efecto la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho que en explicación que da la Corte en la misma decisión equivalen a los principios generales del derecho. Continuamos la Corte, ya casi no. Si se entendiese, como describe Norberto Bobbio para el sistema italiano, que la remisión a los principios generales del derecho es excesivamente amplia y que por ello fue deliberadamente restringida a los principios generales del ordenamiento del Estado, tendría que concluirse que en Colombia quedó consagrado un modelo de heterointegración, pues el artículo 8 de la Ley 153 del 87 remite a las reglas generales del derecho, sin limitarlas a las previstas en el ordenamiento jurídico del Estado. Pero, si ello no fuera bastante para hallar la fisonomía del sistema colombiano, recuérdese que el artículo 4 de la misma Ley 153 alude a los principios del derecho natural, con lo cual no queda duda que la legislación patria anida un modelo de heterointegración abierto incluso a los principios del derecho natural. Por todo ello, la forma de colmar las lagunas debe acompasarse con la que manda ese cuerpo normativo centenario, es decir, con apertura hacia los principios generales y al derecho natural. Sentencia de casación del 7 de octubre del 2009, expediente 05-360-3103-001, 2003-00164-01, ponente Dr. Edgardo Villamil. Aquí uno podría terminar diciendo, está demostrada la filosofía del derecho. Dos posturas bien diferentes de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Seamos decentes. Dos posturas filosóficas. Entonces, ¿cómo se puede negar la filosofía? Diurnaturalismo y objetivismo dogmática pura. Y ya cierro con un recuerdo, ¿no? Les decía Sófocles. Y un librito que yo leí hace mucho tiempo que siempre me inquietó, pero que está de moda. Tanto que el máximo filósofo del mundo contemporáneo, Nietzsche, escribe todos los libros sobre el Antígona. Antígona, están vivos. ¿Cuál era el problema
de Antígona? Pues que un hermano suyo murió en un enfrentamiento de Tebas con otros pueblos. Pero parece que uno de sus hermanos traicionó a Tebas, según el rey del momento, ¿no? Creonte. Rey además por accidente, pero bueno. Entonces Creonte dijo: murieron 2 hermanos, se mataron. Este traicionó a Tebas, nunca va a ser enterrado. Lo dejamos a los buitres. Este es un héroe, gran sepultura, todos los honores. Y Antígona era hermanita de los otros 2, por supuesto, pero yo un momentico, ¿cómo así que este recibe todos los honores y este a los buitres? Y se desató tremendo problema. Unos dibujan a Antígona como una mujer valiente, como una mujer luchadora, otros dicen una mujer rebelde, grosera, porque se le iba a oponer al imperio. Y Creonte que le decía: no, y yo lo he prohibido, no lo entierran donde esté el otro. Y Antígona se fue luchando para convencerlo y no pudo. Y el rey le decía: pero usted sí quiere hacer eso, burlarse de mí, burlarse de la ley. No me burlo de nadie, cumplo con los mandatos de la ley. Pues Antígona pudo y enterró indebidamente frente a la ley a su hermano. Y obviamente Creonte se enteró, ordenó capturarla y llevarla a una cueva o caverna y tenerla encerrada hasta cuando falleciera. Y así lo hizo, pero viene pues toda la tragedia muy propia de Sófocles. Un hijo de Creonte era el novio de Antígona, pero el papá lo maltrató. Pero había un sabio, el sabio Tiresias, ¿no?, que es muy famoso. Llegó a hablar con Creonte, le habló de las tonterías que estaba haciendo, de las equivocaciones tan grandes, y Creonte le insistía: pero sabio, si es la ley. Y el sabio le decía: sí, pero mire las circunstancias, mire el entorno, mire todo. Finalmente el sabio lo persuadió, tanto que Creonte se arrepintió, le ordenó a los soldados liberar a Antígona. Pero resulta que cuando llegaron los soldados ya estaba muerta. Creonte llegó, preguntó, le dijeron: rey, llegó tarde. No lleguemos tarde. Muchas gracias. Realmente todos recordamos lo que Antígona dijo en determinado momento, que había unos principios superiores a los cuales había necesidad de recurrir siempre, que no estaban escritos, que nadie sabía de dónde venían, pero que estaban insertos en la naturaleza humana. Muchas gracias, doctor Pérez, por su magnífica intervención. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el punto siguiente? Señor presidente, el punto sexto: comentarios y aportes de los asistentes a la sesión, tanto presencial como de manera virtual. Ya he solicitado el uso de la palabra, señor presidente. Sí, muchísimas gracias. Queda abierta entonces la posibilidad de que los académicos asistentes o los invitados puedan tomar la palabra. Perdón. Bueno, le doy la palabra al señor vicepresidente. Gracias, presidente. Felicitaciones, don Eduardo. Ha logrado algo muy importante, dar una gran ilustración del tema filosófico, acercando el derecho, que al fin y al cabo el derecho no es más que un producto de toda una concepción filosófica. Sin embargo, y es oportuno que lo haya hecho, porque vimos una gran crisis cultural en el mundo. Y la sociedad de consumo se encargó de que se abandonaran las cuestiones culturales
y la ansiedad por formarse. Y no hay formación ya ni en los colegios, muchas veces ni en las mismas universidades. Todo ese planteamiento que usted hizo, lo que requiere es una introducción a la cultura, volver a los momentos culturales importantes de la humanidad. Desde eso estamos haciendo y por eso está el oportuno su planteamiento. Felicitaciones y bienvenido a su ascenso. Gracias, presidente. Señor presidente, he disfrutado las dos exposiciones de los señores profesores y académicos. Y quisiera destacar que estas series de exposiciones hacen notar que la interdisciplinariedad vigente en las ciencias sociales es un camino apropiado para la interpretación jurídica. Doctor Gonzalo, papi, tiene la palabra, doctor Gonzalo. Presidente, muchas gracias. Pues primeramente para felicitar al doctor Eduardo López por su ascenso, muy merecido, por la calidad de esta exposición profunda con la que ha adornado a la academia, pero también felicitar y agradecer la intervención del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Ha sido un diálogo delicioso realmente y no podría dejar de registrar que enfrente del tema que yo traté hace 15 días, pues hay ciertamente unos puntos de contacto que valdría la pena que explorásemos en ese grupo de estudio que he propuesto para profundizar sobre el fenómeno de la responsabilidad. Finalmente, la responsabilidad del Estado, yo diserté, pues se nutre de la responsabilidad civil como fuente. Y digamos que hoy se nos ha recordado lo importante que es no alejarse de los principios. Enfrente de la necesidad que el Estado entiende y el derecho administrativo trata de lograr, de enjugar el daño antijurídico de los administrados, se ha construido toda una teoría de los títulos de imputación, que en veces se olvida de la causalidad. En veces se olvida de la causalidad. Luego mi comentario para decir que tenemos mucho que discutir y qué bueno que pudiéramos pensar, por ejemplo, en una obra colectiva sobre ese fenómeno, visto tanto desde la perspectiva del derecho civil y de la jurisprudencia civil, como desde la perspectiva del derecho público y la jurisprudencia contenciosa. Gracias, presidente. Muchas gracias, doctor. Realmente registramos con mucho agrado, con mucho respeto, la presencia entre nosotros del señor presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Edgardo Villamil, quien ha pedido la palabra y lo escucharemos con la mayor atención y el mayor agrado. Muchas gracias, doctor. Eduardo, he gozado como el que más estos momentos escuchando tu clamor por la humildad, por derrotar la arrogancia y la soberbia de algo que se nos sobreviene, que nos subyuga, que nos subordina, que nos obusca, que es esa arrogancia, esa creer que estamos inventando cuando la humanidad entera ya ha recorrido estos caminos. Bastaría con recordar y rememorar solamente que los paradigmas son apenas provisionales, que apenas estamos viviendo en el mundo. Esto es un combate de paradigmas y hoy lo que está triunfando mañana ya estará derrotado. Estoy hablando de Kuhn, estoy hablando de Popper, estoy hablando de cómo durante 18 siglos el paradigma de Ptolomeo estuvo triunfando hasta que un mejor propagandismo le llevó a Protágoras de Abdera y dijeron, mire, el heliocentrismo es lo correcto. El geocentrismo obedece a las palabras de la iglesia o de algún credo o alguna práctica que en un momento dijo que el sol se detenía para que ganara la batalla el ejército A o el ejército B, y entonces toda la humanidad entró por el geocentrismo. El llamado de Eduardo que reclamo y tomo para mí es un reclamo de humildad, de más modestia ante esos raptos de soberbia, de haber descubierto lo que ya seguramente estaba descubierto, y
mi clamor es por, en esa unidad hago mías tus palabras, Eduardo, y las de luego los filósofos que sirvieron para tu ilustración y tu capacitación. No existen hechos como estamos acostumbrados los abogados, doctor Orlando, a decir los hechos del proceso. En el proceso no hay hechos, como lo dijiste tú, claramente evocando la filosofía. Se dicen cosas acerca de los hechos. No hay hechos. ¿Dónde están? Es decir, las expresiones que nutren un proceso son eventos lingüísticos, actos lingüísticos, enunciados descriptivos, con la posibilidad de llegar a ser verdad, la probabilidad de llegar a ser verdad. Pero cierro esta disertación evocando, a propósito de la causalidad, a algún juez, el juez Vidoyé y sus aventuras. El juez Vidoyé fue condenado por predicato, doctor Álvaro. ¿Cómo se defendió el juez Vidoyé? Rabelais, estoy hablando de Rabelais. ¿Cómo se defendió el juez Vidoyé? Diciendo, es que ya estoy muy viejito y el paso de los años no me deja ver bien los números de los dados, o sea, las marcas de los dados. ¿Y cómo es que se juzga su tribunal, señor juez Vidoyé? Pues con los dados, porque en temas de causalidad, en últimas, llega un momento en que la incertidumbre nos subordina y jugamos a los dados. Muchas gracias por este momento, Eduardo, gracias a la academia por esta oportunidad, gracias, presidente. Alberto Rodríguez, ex magistrado de la Corte Constitucional, cuya presencia también nos honra. Tiene la palabra, doctor. Señor presidente, toda mi gratitud, concederme la palabra para todos, un saludo emocionado. Y digo que emocionado porque esta noche en la academia hemos tenido una fiesta de inteligencia. La verdad es que me siento regocijado, por mi parte, viendo a un hombre singular, la gran escuela de humanistas caldense, con el cual tenemos desde Pereira vasos comunicantes, y al gran profesor Álvaro Orlando, a quien recuerdo siempre con tanto afecto, con tanto cariño de las aulas del Externado de Colombia. Y qué bueno que queda, por lo menos para nosotros como reto en el día de hoy, esas reflexiones en torno a lo que significa en últimas el derecho. Tal vez hemos perdido muchas veces la ruta, hemos perdido el destino, porque queriéndonos salvar de ese moralismo al que huíamos, llegamos entonces a Kelsen, buscando de alguna manera seguridades, y en esas seguridades perdimos algo que Bobbio llama la función. Total que Bobbio se detiene un poquito, nos llama la atención sobre el tema y nos dice de alguna manera que Kelsen llegó hasta la mitad. El derecho no solamente es estructura, el derecho es función. Y quiero unir dos cosas en la noche de hoy. Álvaro Orlando Pérez nos recordaba cómo el juez no es simplemente un abogado, el juez no es un prestidigitador de artículos y parágrafos. En el juez hay historia, en el juez están sus orígenes, en el juez está su formación, en el juez está su tendencia ideológica, que la tenemos, en el juez está el medio que en últimas hace una zeta en nuestras vidas, y en consecuencia yo creo que el tema no se reduce entonces finalmente a esta arquitectura de parágrafos incisos con lo que muchas veces nos responde el juez: no hay norma aplicable, y con ello basta para cerrar el caso. Vuelvo de nuevo a las sugerencias de Bobbio. El derecho no solamente es estructura, el derecho es función, y cuando nos dicen que el derecho es función, nos vamos entonces a las ideas que han quedado esta noche iluminadas de nuevo para todos nosotros. Muchas gracias, y de verdad me llena de alegría. Felicitaciones especiales para quien tiene muchísimas razones y méritos para ser académico de número en esta bella escuela de derecho. Señor presidente, para mí ha sido muy placentero asistir hoy a la disertación de mis ilustres colegas de corte en ese tiempo, el doctor Eduardo López y el doctor Álvaro Orlando Pérez.
Y ya que mencionaba el doctor Eduardo la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2002, cuya ponencia me correspondió en suerte, y digo yo que afortunadamente, porque a esas conclusiones y sistematización y entronización de la causalidad adecuada como tesis dominante de responsabilidad civil, y especialmente en la jurisprudencia, no se llegó de la noche a la mañana. Bastaría simplemente recordar que en la extensa historia de la Sala Civil de la Corte Suprema se han esbozado distintas teorías sobre la causalidad, siempre entronizadas en la filosofía. Bastaría simplemente, quizás de las primeras, la teoría de la equivalencia de las condiciones, cuyo soporte filosófico se encuentra en Thomas Hobbes y su famosa expresión causa causae causa causati. La causa de la causa es causa de lo causado. Tesis que por supuesto hoy en día no tiene una acogida dentro del mundo de la responsabilidad civil por la amplitud de sus miras, pero también se pudiera seguir, por ejemplo, con la tesis basados en el empirismo inglés acerca de la causalidad eficiente, tanto en el aspecto cuantitativo como en el aspecto cualitativo, e inclusive la tesis de la causalidad final, cuyo soporte es la filosofía de Francis Bacon. Y se llega a la teoría de la causalidad adecuada, especialmente en las formulaciones de los juristas alemanes von Gries y después de von Lis, con su tesis de la prognosis póstuma, y la formulación de que la teoría de la causalidad adecuada implica entresacar de los distintos condiciones y de los distintos fenómenos que han contribuido a la realización del daño aquel o aquellos que según el curso normal y regular de los acontecimientos tienen la capacidad y la adecuación para producirlo. Y esto, por supuesto, como se dice en la sentencia de 2002, de septiembre de 2002, el juez debe tener en cuenta, porque está fundado en reglas de la experiencia, en reglas científicas, en el sentido común, y partiendo, por supuesto, de hechos que están hechos relevantes jurídicamente. Eso significa que la tesis de la imputación objetiva que la Corte desafortunadamente pregona en esa sentencia de 2018 rompe abruptamente con todo un desarrollo jurisprudencial de, como digo, en la formulación de la tesis de la causalidad. Y simplemente también recordaría que en el plano jurídico o de ilustres juristas, Carneluti ya mencionaba cómo la ciencia jurídica no se puede apartar, ni se puede olvidarse de la filosofía. Igual pregonaba también Jacques Maritain acerca de esa unión tan indisoluble en donde la ciencia jurídica se sirve de formulaciones filosóficas para ya desde el punto de vista de la trascendencia jurídica recoger el fenómeno que corresponde a las soluciones adecuadas. Y esas tesis no son simplemente formulaciones al desgaire, porque fueron formulaciones de la causalidad por parte de la jurisprudencia civil, como digo, elaboradas, no de la nada, no de especulaciones, no para estar de moda o para pasar a la historia, que muchas veces la egolatría de algunos magistrados está por encima, lamentablemente, de los intereses de la justicia. Muchas gracias. Yo creo que la exposición del
doctor Eduardo López Villegas, la respuesta del doctor Álvaro Orlando Pérez Pinzón, nos sitúan en el terreno precisamente donde se debe mover el trabajo académico, el desarrollo del pensamiento, de las ideas, y desde luego eso como instrumento básico del derecho, y en uno de los compartimientos del derecho, de la justicia, de los jueces. Decía Eduardo, sugería que evidentemente el abogado por un lado, pero también el abogado que ocupa una plaza judicial debe aventurarse a pensar pensamientos y a expresar su interpretación del mundo del derecho. Él, como bien lo decían algunos de los que ya intervinieron, nos hizo un recorrido desde el ámbito presocrático a la modernidad, que dejaría por fuera de pronto cualquier otra invocación, pero tal vez vale la pena también traer a cuento que eso llevó en un momento dado a Ortega y Gasset a decir: es que yo soy yo y mis circunstancias. ¿Y qué ocurre cuando el hombre que está sentado en la plaza judicial presenta su pensamiento para decidir una causa? Que todo lo que él lleva en su entorno filosófico, en su entorno psicológico, sus mismas creencias, sus afinidades y desafectos con lo que ha sido la historia cultural de la humanidad, lo llevan a plasmar una determinada solución. A mí siempre me ha inquietado, una vez lo dije también en una intervención aquí en la academia, que es importante observar cómo a través del tiempo, especialmente en algunas configuraciones de las llamadas altas cortes, uno observa que ha habido pensamientos dominantes, que todo ese caudal filosófico de algunos magistrados que se destacan precisamente por pensar o mejor o de manera distinta que sus compañeros, van dejando una impronta, van dejando una huella, de manera que en no pocas ocasiones uno puede y podía tomar el texto de una providencia y decir: este es el pensamiento de fulano de tal. Claro que lo compartió con sus colegas y los llevó a que aceptaran o compartieran con él su pensamiento, a veces mejorándolo, a veces cambiándolo. Voy a decir algo con un espíritu un poco sofístico de pronto, a veces inclusive adulterando o cambiando el pensamiento que tenía quien inspiró la decisión inicial. Y serían muchísimos los ejemplos que uno podría citar a través de la historia de cómo la concepción filosófica en un determinado ámbito ha asignado y le ha dado un carácter especial a los actos de los hombres, ¿no? Bien lo decía el doctor Alberto Rojas, Eduardo es un hombre forjado en las más, diría yo, caudalosas y prósperas vertientes filosóficas y literarias y jurídicas de Caldas, como también Álvaro Orlando en la del Tolima, donde compartimos desde nuestro bachillerato en el Colegio San Simón de Ibagué esas inquietudes de tipo filosófico, ¿no? A veces político, etc. Y creo que nos ha señalado este trabajo conjunto, porque hay que mirarlo conjuntamente, la exposición de Eduardo
muy brillante para ascender al escaño número, la de Álvaro Orlando, igualmente inteligente para mostrar precisamente cómo Eduardo nos está mostrando unas facetas que tal vez en los últimos tiempos hemos ido dejando de lado y que son tan importantes a la hora de designar el pensamiento humano, ¿no? Inclusive frente a una afirmación que se ha hecho por algunos de los intervinientes, ¿qué nos genera hoy como conclusión aquellas expresiones que oímos de nuestros profesores y en general en la Facultad de Derecho, de que son los hechos los que dan lugar al derecho? Cuando nos dicen, es que en el proceso no hay hechos, sino hay unas determinadas situaciones. ¿Será así? ¿Y las normas de dónde surgen? ¿Por qué hemos reglamentado aspectos de la vida humana si no es a través precisamente de las conductas y de los hechos de los seres humanos? En fin, es un campo tan vasto que nos daría para estar aquí conversando sobre el particular durante mucho tiempo. Quiero reiterar, como académico, como amigo de los dos expositores que han puesto hoy un punto muy alto en lo que debe ser el trabajo de la academia, y todos nos regocijamos de que así lo hayan hecho y les expresamos nuestro afecto, nuestra admiración y desde luego nuestras congratulaciones a ellos y a sus familias, porque ha sido, como decía Alberto, una verdadera fiesta de la inteligencia la que hemos vivido hoy. Gracias, presidente. Señor presidente, el séptimo punto del orden del día es la toma del asiento, la entrega del diploma y la insignia correspondiente a un miembro de la... Doctor Eduardo López Villegas, jura usted por Dios y por la academia cumplir bien y lealmente los deberes inherentes a su nueva calidad de académico de número de esta institución? Sí, juro. Si es así, que Dios y la academia se lo premien. Si no es así, que él y ella se lo demandan. Muchas felicitaciones. Le voy a pedir el favor al señor vicepresidente que dé lectura al diploma que le va a ser entregado al doctor. Academia Colombiana de Jurisprudencia. El señor doctor Eduardo Adolfo López Villegas ha sido inscrito en esta corporación como miembro de número en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste se les pide el presente diploma. El presidente, el vicepresidente, secretario. Le pido el favor a la señora Sonia Acuña, esposa del doctor López, que se sirva hacer la entrega del diploma al doctor López. Le voy a pedir el favor al señor secretario que por favor le haga entrega de la condecoración a la señorita Valeria López, hija del doctor, para que sea ella la que imponga la medalla a su padre. Hemos llegado al fin de la reunión, entonces se levanta la